Hoy vamos a ver las fuerzas tectónicas que están literalmente redefiniendo nuestro futuro económico. Y no, no es ninguna exageración. Fijaos, estamos viendo cómo la Reserva Federal cambia el rumbo, cómo la inteligencia artificial acelera a una velocidad de vértigo y a la vez cómo los mercados cripto están en un punto de inflexión histórico. Son, como decíamos, tres placas tectónicas moviéndose a la vez. Una locura. Pero a ver, lo más interesante de todo esto no es el ruido que se oye en la superficie, es lo que se esconde debajo. Hay un riesgo silencioso que casi nadie está viendo y por eso mismo una oportunidad que podría ser gigantesca. Por eso es clave quedarse hasta el final, porque vamos a desvelar la única, y digo única, métrica que de verdad avisa antes de un colapso. Vale, en los próximos minutos vamos a desglosar tres puntos clave. Primero, cuáles son esas fuerzas que están moldeando ya la economía. Segundo, cómo están reaccionando en cadena los mercados. Y tercero, que es lo más importante, qué estrategias prácticas se pueden aplicar para navegar todo este lío. Así que, vamos al grano. Bien, para saber hacia dónde vamos, primero hay que entender el mapa, ¿no? Y ese mapa general, el que lo condiciona absolutamente todo, es el panorama macroeconómico. El dato clave del día, sin duda, es este. La Reserva Federal sigue con su plan, pero ojo, con un tono mucho más cauto. Hablan de un aterrizaje suave, que no es otra cosa que intentar enfriar la economía para bajar la inflación sin liar la parda y provocar una recesión. Pero la palabra que no dejan de repetir es prudencia. Y el objetivo que se han marcado es este, que los tipos de interés bajen del 4% para 2025. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues muy simple, un coste del dinero más bajo es pura gasolina para los sectores de alto crecimiento, como la tecnología. Necesitan esa inversión masiva para poder expandirse, y esto les abre la puerta. Claro que todo esto depende de una única cosa, que la inflación baje a ese objetivo casi mágico del 2%. Ese es el eje de toda la estrategia, pero el camino es súper frágil. Imaginaos, se imponen nuevos aranceles, los precios suben y de repente se reactiva esa inflación que tanto ha costado domar. Todo el plan se iría al traste. Y mientras todo esto pasa, el crecimiento global va a un ritmo, bastante lento, apenas un 2,5%. Esto, claro, hace que todo el mundo se ponga a buscar como loco esos sectores que sí que prometen un crecimiento brutal. Y ya nos podemos imaginar cuál es el principal, ¿verdad? Y fijaos en la reacción del mercado. Es que es casi un baile coreografiado. En cuanto oyen esto, la tecnología y la IA lo celebran, porque ven dinero más barato en el horizonte. Los bonos, por su parte, suben, esperando esos recortes de tipos. Las cripto, en cambio, se resienten un poco. Esperaban una señal más fuerte, más agresiva. Y claro, en medio de tanta duda, ¿quién gana? El dólar, que se fortalece como el refugio seguro de siempre. En un mundo que crece tan despacio, el dinero es inteligente, no se queda quieto. Busca el único motor que ahora mismo parece que va a toda máquina. Y ese motor, claro, es la inteligencia artificial. Aquí la protagonista absoluta, no hay discusión, es Nvidia. Se ha convertido en la que vende los picos y las palas en esta nueva fiebre del oro digital. Y es que la historia no engaña. En una fiebre del oro, la apuesta más segura casi nunca es la del que busca oro, sino la del que vende las herramientas. Y esto que vemos ahora nos da una idea de la escala brutal de esta revolución. Con la llegada de su nueva arquitectura, Blackwell, se espera un aumento del 75% en las ventas de servidores de IA para 2025. Esto no es un crecimiento normal, es una auténtica explosión. ¿Y quién la impulsa? Pues el gasto masivo de los gigantes tecnológicos, que están en una carrera para no quedarse atrás. Pero, claro, el crecimiento de Nvidia no es algo aislado. Es como la primera ficha de un dominó gigante que, al caer, va empujando a todas las demás. Electrifica a todo el ecosistema, impulsa a los que fabrican los chips, dispara la demanda de energía, alimenta a las empresas de almacenamiento de datos, de ciberseguridad, a los servicios en la nube. Es una onda expansiva brutal que recorre toda la economía tecnológica. Vamos ahora a meternos en el sector más movidito, el más volátil y reactivo de todos, que ahora mismo está en una encrucijada que es fundamental. Y esto nos lleva, cómo no, a la pregunta del millón. ¿Bitcoin está a punto de una ruptura alcista histórica o se va a pegar un batacazo? La volatilidad es extrema y las últimas señales de la Fed, no han hecho más que echar más leña al fuego. A nivel técnico, la cosa se resume en esto. Bitcoin necesita aguantar un nivel de soporte que es clave, una especie de suelo psicológico, que está entre los 80.000 y los 90.000 euros. Si aguanta ahí, podría ser la plataforma de despegue para un nuevo impulso. Pero si lo pierde, cuidado, porque el riesgo de una corrección fuerte es muy real.
Pero más allá del sube y baja del precio, están surgiendo unas narrativas súper potentes. Se habla mucho de los RWAs, que básicamente es coger activos del mundo real, como un inmueble, y convertirlos en tokens digitales. También de la fusión entre IA y cripto para crear superordenadores descentralizados. Y por supuesto, la decisión que tiene que tomar ya la Unión Europea sobre el euro digital, que eso sí que podría cambiar las reglas del juego para todos. Y ahora sí, llegamos a esa clave que prometimos al principio. Esa señal que casi siempre pasa desapercibida, pero que es absolutamente fundamental para entender el riesgo real que hay en el sistema. Hablamos de un indicador que, a lo largo de la historia, ha funcionado como una especie de sistema de alerta temprana, el canario en la mina de las crisis financieras. Son los diferenciales de crédito. A ver, para que se entienda fácil, es la diferencia entre el interés que paga el gobierno por su deuda, que se considera lo más seguro que hay, y el que paga una empresa. Cuando esta diferencia se hace más grande, se dispara, es porque el mercado está diciendo, oye, prestarle a esta empresa ahora es más arriesgado, y les exige un interés más alto, como un seguro. Es literalmente el termómetro del miedo del mercado. Esta frase lo clava. Cuando los diferenciales se disparan, es el sistema financiero gritando a pleno pulmón, ¡peligro! Es la señal que casi siempre llega justo antes de la tormenta. Hoy hemos trazado el mapa completo. Hemos visto las fuerzas que están redefiniendo la economía, hemos visto hacia dónde va el dinero y sobre todo hemos visto esa señal de alerta que de verdad importa. Así que la pregunta final es para la reflexión. ¿Estamos preparados para mover ficha antes de que todo esto se acelere todavía más? Al final, la mejor herramienta que tenemos es la información.